La política de paz total del gobierno Petro ha sido construida sobre un gran error del que el país tiene que hablar. Se construye sobre el error de creer que una negociación con un grupo ilegal, con un grupo criminal, puede darse de la misma manera como en la que se dio una negociación con una guerrilla que tenía un origen político y que buscaba tener, por lo tanto, una negociación y una resolución política a un conflicto armado de más de 5 décadas. Aquí la pregunta de fondo es qué tipo de negociación política se puede llevar a cabo con un grupo que no solamente no tiene ningún tipo de orientación política histórica aferrada a un momento de la historia de Colombia, pero es aquí donde debemos preguntar entonces, un grupo dedicado a las rentas ilegales, a las economías ilegales, a la extorsión, a la captura de territorios y al dominio territorial en esas zonas del país, qué tipo de negociación política se puede alcanzar y sobre todo qué tipo de resultados y de acuerdos se puede alcanzar. Precisamente por eso la paz total fracasa como una doctrina en busca de resolución de conflictos, porque le entrega a conflictos que no tienen ningún tipo de origen de ideología o de política una negociación y una serie de beneficios que se dieron en un marco, en una negociación con grupos ilegales que sí tenían esa excusa histórica, la de la discusión política. Los resultados de la política de paz total del gobierno Petro han sido un verdadero fracaso por donde se les mire, pero además han llevado a la desprotección total del acuerdo de paz de 2016 firmado con la desarmada guerrilla de las FARC. Esta propuesta de paz total, de la cual el arquitecto es Iván Cepeda y que ha sido impulsada desde el primer día de gobierno por el presidente Petro, le dio estatus político nuevamente a las disidencias de la guerrilla de las FARC que habían incumplido el acuerdo de 2016 y les permitió volver a gozar de los beneficios del acuerdo a pesar de haber incumplido y de haber promovido el incumplimiento masivo a un acuerdo que se construye sobre la no repetición. Y esta es una contradicción inmensa contra la que debería ser una política de paz a nivel nacional, la no repetición. Cuando se promueve y se premia que los grupos ilegales que repitieron, que incumplieron y que le hicieron ese conejo, como llamamos en Colombia, al acuerdo de paz, vuelvan a gozar de los beneficios como si nada, pues está en el fondo incumpliendo y se está llamando a que quienes incumplen el acuerdo no vean ningún tipo de consecuencias. Pero las consecuencias de la política de paz total del gobierno son mucho más oscuras y preocupantes. Hay que preguntar, por ejemplo, por qué el gobierno nacional ha decidido levantar tantas órdenes de captura contra jefes de grupos ilegales, de grupos criminales en diferentes territorios del país, como han denunciado el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia, con el reciente levantamiento de 23 órdenes de captura contra jefes de organizaciones criminales en Antioquia en plena campaña electoral. ¿Por qué se han dado tantos beneficios de ceses del fuego con grupos ilegales que han aprovechado para fortalecerse? Y asimismo, ¿por qué los grupos ilegales han dado tan poco a cambio de esos enormes beneficios que el gobierno nacional les ha dado? ¿Cuál es el secreto de este intercambio tan desigual entre muchos beneficios de parte del gobierno y casi que nada a cambio de los grupos ilegales que negocian en el marco de la paz total con el gobierno nacional? La unidad investigativa de Noticias Caracol ha revelado datos aterradores sobre cómo el gobierno nacional conoce del fortalecimiento de estos grupos ilegales en varias regiones del país, disidencias y organizaciones criminales, y que además incluso ha permitido que recursos del Estado tan importantes como la información lleguen a esos grupos ilegales. La paz total no es entonces solamente un gran fracaso en materia de política de paz y de resolución de conflictos, sino que también trae enormes interrogantes sobre por qué el gobierno nacional está dando tanto a cambio de tan poco. El alcalde de Bogotá también lo ha advertido. ¿Cómo es posible que mientras la ciudad da una enorme lucha para capturar a 23 integrantes de un grupo dedicado a la extorsión, dedicado al robo, dedicado al sicariato, al mismo tiempo el presidente de la República nombra gestor de paz y levanta la orden de captura contra el jefe máximo de esa organización que ha llevado a que tantos ciudadanos vean sus derechos vulnerados? Es especialmente preocupante que el gobierno nacional esté escogiendo todos estos llamados gestores de paz de grupos ilegales en territorios donde necesita votaciones altas en esta campaña presidencial, y que a menos de 60 días de las elecciones presidenciales el gobierno nacional esté tan comprometido con dar beneficios a grupos ilegales en plena temporada electoral. Y aquí tenemos que hablar como país de la figura de Iván Cepeda, el candidato del presidente Gustavo Petro, el candidato del partido Pacto Histórico y el principal arquitecto de la política de paz total, negociador en el marco de la paz total y uno de los impulsores de estas negociaciones del gobierno Petro. Tenemos que hablar sobre cómo durante tanto tiempo nos han dicho que Iván Cepeda es un defensor de la paz,
pero que al mismo tiempo no ha sido capaz de rechazar todos estos excesos del gobierno nacional en el marco de la negociación de la paz total. Iván Cepeda dice que no responde nada al respecto para no hablar en contra de la paz. Y esto nos lleva a una inmensa pregunta. ¿Iván Cepeda realmente cree que la paz es la que se pacta con las estructuras ilegales dedicadas al microtráfico, dedicadas a la extorsión, dedicadas al sicariato, dedicadas a las rentas ilegales, a pesar de no tener ningún tipo de historia alrededor de la insurgencia o alrededor de la política, como la tenían en algún momento las FARC, y que fue el argumento por el cual se llevó a cabo la negociación de La Habana, así como tantas otras negociaciones en el pasado? Pero sobre todo hay que preguntarle al señor candidato Cepeda, rechazar una arbitrariedad, rechazar un exceso, rechazar el incumplimiento de las normas, ¿de verdad es hablar en contra de la paz? No lo creo. Y aquí hay que pedirle al candidato Cepeda, si busca ser el representante del gobierno nacional, si busca tener una política de continuidad al gobierno actual, que también sea capaz de tener un ojo autocrítico frente a los errores que ha cometido el gobierno Petro en tantos campos, como la corrupción, en el caso de la ONG-RD, en tantos campos, como la polarización inmensa que ha promovido, la división de la sociedad, el llamado tan violento con gestos como el famoso llamado a desenvainar la espada de Bolívar, o también los inmensos errores y la falta de resultados contundentes y concretos en materia de esta política de paz total. Sin embargo, el motivo por el que Iván Cepeda no es capaz de rechazar este tipo de actos es uno muy claro, que Cepeda no quiere desatar ningún tipo de crisis política con su jefe, con su mentor y con el líder de su sector político, con el presidente Gustavo Petro, que dentro de 117 días será el expresidente Gustavo Petro. Terminará su periodo de mandato y hará lo que más le gusta, volver a ser un opositor, volver a ser un dirigente sin responsabilidades, capaz de poder dar discursos permanentemente, de escribir, de trinar, pero sin las responsabilidades de ejecutar presupuestos, sin las responsabilidades de tener que mostrar resultados y sin la responsabilidad de mantener equipos de trabajo estables. En ese sentido, Petro cuenta los días para ser expresidente y volver a gozar de la arena donde el más cómodo se siente, la de la retórica, la del discurso, la de las redes sociales y la plaza pública, sin ningún tipo de responsabilidad como dirigente de una nación. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es cómo será Petro como expresidente de la República, porque mucho se habla en ese momento de la campaña, de cómo se le puede ganar al candidato de Petro, pero poco se habla de cómo el país pasará la página de este gobierno divisivo, de este gobierno de retórica de inmensa división que en tantos momentos ha llamado a la fractura ideológica y política de Colombia en vez de procurar la reconciliación y la unidad nacional que debería representar el presidente de la República. En un primer escenario, si las elecciones las gana un candidato de la oposición como Paloma Valencia o Abelardo del Espriella, el presidente Petro ya ha dejado claro que, primero que todo, no tendría problema en desconocer el resultado electoral, en llamar a desconocer masivamente el resultado electoral, y por eso mismo ha mantenido esta narrativa permanente contra las instituciones electorales, contra el sistema electoral, contra el conteo y el escrutinio como sistema de conteo de unas elecciones en Colombia, pero además que también no tendría problema en llamar a protestas, en llamar a la ciudadanía, a lo que él llama el pueblo, a las calles, en defensa de su gobierno y en rechazo a lo que él seguramente llamará un fraude, y es cualquier escenario en que no gane su candidato predilecto. Pero la gran pregunta que tenemos que hacer los colombianos es, si gana Iván Cepeda, ¿cuál será el rol de Petro como expresidente? Porque América Latina, América en general, Estados Unidos, Colombia, nos llena de ejemplos de cómo, si bien a los candidatos que son designados por un gobierno les sirve mucho esa cercanía para ganar elecciones, definitivamente también lleva a rupturas con el expresidente que busca ser un poder detrás del poder. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con el expresidente Uribe, que ha tenido famosas rupturas políticas con dos de los sucesores que él ha escogido, con Juan Manuel Santos y con Iván Duque, dos candidatos que él escogió, dos candidatos que ganaron la presidencia y que luego terminó él teniendo esas inmensas peleas políticas con ellos, quizás porque no gobernaron como él quería, quizás porque no permitieron que Uribe fuera el poder detrás del poder que quería ser. Y esto se debe a una razón, que cualquier persona que llegue a la presidencia buscará gobernar con criterio propio y con autonomía, y no consultando sus decisiones permanentemente a alguien que salió del poder, a pesar de la popularidad que pueda mantener, a pesar
del apoyo popular que mantenga ese expresidente, quien llega al poder con una votación tan alta como la que se espera que obtenga un presidente en 2026, pues claramente va a estar también buscando gobernar con autonomía, con libertad y sin tener que consultarle permanentemente a un poder detrás del poder. Rafael Correa, por ejemplo, escogió a Lenín Moreno como sucesor de su proyecto político y muy rápidamente desataron una de las mayores peleas y controversias políticas. En Estados Unidos, Theodore Roosevelt escogió a Taft como sucesor suyo, que era su aliado político, y muy rápidamente tuvieron una crisis que llevó a la fractura de su partido y al triunfo de los demócratas en ese momento. Escoger un sucesor probablemente sirva para ganar unas elecciones, pero luego no garantiza una gobernabilidad estable ni una unidad en términos de amistad o de cercanía política entre el sucesor y quien lo escogió. Si a esto le sumamos la capacidad de Petro de tener permanentes fracturas en su equipo de trabajo, de pelear con sus equipos, de pelear con los funcionarios suyos, ahora imagínense ustedes a Petro como expresidente de la República, con su famosa impulsividad, tuiteando, trinando, hablando en la plaza pública, calificando lo que hace el nuevo gobierno. Pues muy fácilmente podemos ver en el horizonte el escenario en que Petro e Iván Cepeda pueden tener una ruptura política como la que tantos latinoamericanos y tantos gobernantes han tenido con los antecesores que siguen queriendo tener un control sobre la vida política. Por eso la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué tanta libertad espera Petro que tenga Iván Cepeda como presidente eventual de la República? Y al mismo tiempo, ¿qué tanta autonomía está dispuesto Iván Cepeda a sacrificar a cambio de tener a Petro feliz? Son dos preguntas que tenemos que hacernos para entender una eventual victoria electoral de Iván Cepeda y cómo sería ese rol de Petro como expresidente. Para mí las dos respuestas de esas preguntas no son compatibles, porque creo que Petro no permitirá mucha libertad en un eventual gobierno de Iván Cepeda, y también porque creo que Cepeda no permitiría o no estaría buscando perder autonomía a cambio de tener a Petro feliz. Y esas dos respuestas pueden prever las condiciones para una eventual crisis política en un siguiente gobierno de izquierda en Colombia. Si les ha gustado este video, los invito a que le puedan dar like, a que compartan y a que se suscriban a mi canal. Soy Fernando Posada, este es el otro lado del análisis. Nos vemos cada domingo con nuevos videos sobre análisis de la política colombiana, del mundo y especialmente ahora que estamos en temporada electoral en Colombia.